Hay quienes esperan un partido toda la semana. Se ponen la camiseta, invitan amigos, gritan cada jugada como si les fuera la vida en ello. Y a 1 metro de distancia hay alguien que ni siquiera sabe que hay partido. No lo busca, no pregunta el resultado, ni le pasa por la cabeza prender la tele para verlo. No le molesta el fútbol, no lo odia, simplemente no existe en su radar. ¿Qué le pasa a esa persona? Seguramente conoces a alguien así, o quizás eres tú. Mientras todo el mundo habla del partido de anoche, tú ni siquiera sabías que había jugado tu selección. No es que decidiste ignorarlo, es que genuinamente no está en tu mente. Y surge la pregunta obvia: ¿por qué millones de personas organizan su semana, su humor, incluso sus conversaciones alrededor de 22 desconocidos corriendo detrás de un balón en una ciudad que jamás han pisado? Y al mismo tiempo, ¿por qué a otros esto ni siquiera les roza la conciencia? La respuesta tiene un nombre: identidad social. Es una necesidad humana básica. Sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros. Un equipo, una familia, un grupo de amigos, una causa, una selección nacional. Cuando te identificas fuertemente con un grupo, ese grupo pasa a formar parte de quién eres. No es solo apoyo, es identidad prestada. Por eso decimos, ganamos, cuando ni siquiera jugamos. Y por eso una derrota puede arruinarte el fin de semana entero, aunque tú personalmente no hayas perdido nada material. Hay un experimento clásico de los años 70, del psicólogo Robert Cialdini. Después de que un equipo universitario ganaba, los estudiantes empezaban a usar con más frecuencia ropa y símbolos de su universidad. No habían jugado ni 1 minuto, ni entrenado, ni influido en el resultado. Pero psicológicamente sentían que una parte de esa victoria también les pertenecía. Y esto no se quedó en los años 70. Hoy pasa exactamente igual, solo que el uniforme cambió de forma. Pasa con un streamer y su comunidad, donde miles de personas celebran una victoria en un torneo de videojuegos como si ellas mismas hubieran jugado. Pasa con los seguidores de una banda musical que sienten cada premio, cada gira exitosa, como un logro compartido. Pasa incluso dentro de una empresa, cuando todo el equipo celebra un cierre de año fuerte, aunque la mayoría nunca haya cerrado un solo contrato directamente. La camiseta cambió de forma. La cancha ya no es de césped, pero el mecanismo psicológico es exactamente el mismo. Prestamos nuestra identidad a algo más grande que nosotros y sentimos como propio absolutamente todo lo que le pasa a ese algo. Pero, ¿y las personas que ni siquiera registran que existe un partido? Durante años se asumió que eran personas menos apasionadas, más frías, hasta menos sociables. La psicología apunta en otra dirección completamente distinta. La necesidad de pertenecer sigue absolutamente intacta, solo que nunca se conectó ahí. Y esto casi nunca es al azar. La mayoría de las veces, esta indiferencia total se forma temprano, en la casa donde creciste. Si en tu familia el fútbol nunca fue un ritual compartido, si nadie te sentó frente a la tele a gritar un gol contigo de niño, tu cerebro simplemente nunca construyó ese circuito de pertenencia alrededor del deporte. No es que decidiste no sentir nada. Es que nadie te enseñó, ni de forma consciente ni inconsciente, que ahí había algo tuyo que defender. La pertenencia se aprende observando, casi siempre antes de los 10 años. Y si en tu entorno esa conexión se armó alrededor de otra cosa, la música en casa los domingos, la cocina compartida, un ritual familiar totalmente distinto, ahí fue exactamente donde tu identidad social echó raíces. Por eso hoy, cuando ves 22 personas corriendo detrás de un balón, tu cerebro simplemente no encuentra ningún hilo que lo conecte contigo. Ahora imagina lo contrario. Alguien que sí creció con esto desde muy pequeño. Domingos enteros frente a la tele junto a su papá o su abuelo, memorizando nombres de jugadores antes incluso de aprender las tablas de multiplicar,
sintiendo que ese ritual semanal era, en realidad, tiempo de calidad disfrazado de deporte. Para esa persona el fútbol nunca fue solo un juego con reglas. Es una memoria sensorial completa. El olor del living un domingo, la voz de alguien que ya no está gritando un gol, la sensación exacta de pertenecer a algo desde niño. Eso no se puede fingir de adulto, ni se puede improvisar viendo un par de partidos por compromiso. O se construyó en su momento, o simplemente no se construyó. Y eso no convierte a nadie en menos completo. Hay otro factor clave: la incertidumbre. Nuestro cerebro humano responde con fuerza a los resultados impredecibles. Un partido reñido mantiene la mente alerta, expectante, casi en vilo. La recompensa no llega solo con el gol, llega también durante la espera, la anticipación, la tensión de los últimos minutos. Pero existe una condición para que ese mecanismo funcione. Tiene que importarte el resultado. Sin apego emocional previo, la incertidumbre pierde todo su atractivo, y el partido se vuelve tan irrelevante como ver una moneda caer una y otra vez. Y está también la presión social. En muchos entornos, el fútbol funciona casi como un idioma compartido. Las conversaciones giran alrededor de los partidos, los resultados aparecen en todas partes, las celebraciones ocupan hasta las calles. Quien no participa puede sentirse fuera de lugar, e incluso fingir interés solo para no destacar como el raro del grupo. Y fingir tiene un costo real, aunque parezca inofensivo. Sostener durante toda una conversación una versión de ti que no sientes genuinamente, aunque sean solo 5 minutos junto a la máquina de café, genera un desgaste psicológico medible. Los especialistas en comportamiento lo llaman fatiga de autenticidad, el cansancio acumulado de actuar constantemente una emoción que no existe de verdad. Con el tiempo, muchas personas dejan de fingir por completo. No porque se vuelvan más frías ni más distantes, sino porque descubren que la energía que gastaban simulando interés rinde muchísimo más cuando la invierten en algo que sí les pertenece de verdad. Y esto explica mucho más que solo el fútbol. Explica por qué alguien puede quedarse despierto hasta tarde hablando durante horas de una serie que absolutamente nadie más en su casa ha visto. Explica por qué otra persona organiza su semana completa alrededor de una clase de running los domingos con un grupo de desconocidos que, sin darse cuenta, ya dejaron de serlo. Explica por qué alguien más solo necesita escuchar el nuevo disco de su artista favorito el mismo día de su lanzamiento para sentirse conectado con miles de personas que nunca ha visto en persona. El vehículo cambia por completo de una persona a otra. El mecanismo psicológico detrás, en cambio, es exactamente el mismo en todos los casos. Al final, esto nunca fue realmente sobre el fútbol. Fue siempre sobre pertenencia y sobre el lugar exacto donde, sin darte cuenta, aprendiste a construir la tuya. Si eres de los que vive cada mundial con el corazón en la mano, esa pasión es completamente real y válida. Y si eres de los que ni siquiera se entera de qué día juega su país, tampoco te falta nada. No estás desconectado, no estás vacío. Simplemente tu sentido de pertenencia se formó en otro lugar, uno que probablemente ya conoces muy bien. Y si ya sabes cuál es ese lugar para ti, ya encontraste exactamente lo que muchos buscan cada vez que gritan un gol. Y si te viste reflejado, bienvenido al patrón. ¿A ti te apasiona el fútbol o ni siquiera está en tu radar? Te leo en los comentarios.